Buenos días para todos nuevamente. ¿Sí se escucha? Pareciera que no. Sí, 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 sí. Bueno, buenos días para todos nuevamente y qué bueno el suspenso, ¿cierto? Bueno, pues agradecido de verdad con Dios primero que todo porque estamos acá hoy llenos de vida, de salud y nos permitió hoy podernos levantar y compartir entre hermanos, entre amigos, la palabra del Señor. Es una alegría de verdad estar nuevamente acá hablando de lo que el Señor nos enseña cada día en nuestras vidas. Y no solamente porque la palabra que Dios trae a través de mí les enseña tantas cosas, sino sobre todo porque a mí me enseña mucho. A través de ella, cuando estoy aprendiendo y estoy buscando de Dios, ella me está exhortando a la vez, me está enseñando tantas cosas que muchas veces, en muchas ocasiones no había visto. Y una de las cosas que a veces no nos enfocamos o se nos olvida es un tema muy importante, el cual los que pudieron estar el día viernes en la charla de familia es el perdón. Y de eso trata hoy. Yo le decía a Mafe que qué coincidencia que lo que se trató en la charla de familia también es la prédica. Y si uno, las cosas no pasan por coincidencia, es por algo que Dios quiere que hablemos del perdón nuevamente y que lo vivamos. Entonces, la prédica se llama y se titula así: Cuando se ama, se perdona. Y es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque nosotros siempre hablamos en nuestras vidas de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a aquellos que nos ofenden, de pedir perdón, porque eso es humildad en nuestros corazones, pero tenemos que tener algo muy presente, que si nosotros queremos perdonar y pedir perdón, en nuestro corazón debe haber el amor. Sin amor no es posible el perdón. Y vamos a ver por qué es tan importante el amor para nosotros poder perdonar. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos también pues reunidos y estamos festejando con la familia, estamos festejando con amigos y en algún momento se puede salir un comentario, una mirada, un gesto o puede pasar algo que nos puede ofender o simplemente puede ser que seamos tan delicados en esa situación y no sea algo tan grave, pero nos ofendió, nos sentimos mal. Y se nos olvida que esa ofensa que hicimos debemos pedir perdón. Y nosotros como personas ofendidas en ese momento, debemos reconocer esa humildad y esa valentía de la persona que se acerca a pedirme perdón, porque se necesita mucha humildad, pero también valentía para hacerlo. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar nuestro corazón y perdonar. Y para eso debemos tener el amor en nuestro corazón, que es el amor que Dios nos enseñó, porque Dios nos amó primero y es ahí cuando Dios nos enseña a nosotros qué es el amor y qué amar. Entonces, en esta parte del perdón vamos a mirar una parábola muy linda que trata de esto, de perdonar, de humillarnos, de un corazón humilde para pedir perdón por nuestras faltas y que no siempre nosotros tenemos la razón en todo. Muchas veces queremos tener la razón, pero no es así. Y es ahí cuando nosotros debemos ser muy conscientes de nosotros mismos. Por favor, me acompañan a Mateo, capítulo 18, versículo 23-35. Y hoy estoy con la nueva versión internacional. Y dice así: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno de los, se presentó uno que debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de los compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda.
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo malvado. Le dijo: te perdoné toda aquella deuda por la que me suplicaste. ¿No sabías tú también, no sabías tú también perdón, no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, en esta parábola vemos varias cosas muy hermosas que están sucediendo y otras cosas que también nos aterran. Y dice Jesús que en esta parte, que es el reino de los cielos muy parecido a esta parábola. Y estamos viendo algo que nos está mostrando Dios. Y Dios nos está mostrando algo muy importante. Vemos ese rey que es el que juzga, el que toma esas decisiones, que es nuestro Dios. Vemos a aquel deudor, aquel que está con esa deuda, que somos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todos tenemos una deuda. También vemos ese dinero que se debe. Pues el siervo debe más, ¿cierto? Dice que son 10,000 monedas de oro. Pero hay otras personas que deben menos a otras personas. Cada uno de nosotros tenemos una deuda muy grande ante el Señor. Pero las deudas que tenemos nosotros con nuestros hermanos no se pueden comparar con la deuda que nosotros tenemos con nuestro Padre. También podemos ver en esta parábola cómo el perdón es algo que debe estar en cada uno de nosotros, pero vemos también que no lo está en todos, cuando debería ser lo contrario, debe habitar en cada uno de nosotros ese perdón. Pero también vemos algo muy importante, que cuando ese perdón se da, es algo que se da por gracia, por gratitud, ¿sí? Lo entrego porque no te lo mereces, pero te lo regalo. Entonces estamos viendo ahí la gracia del Señor con nosotros mismos cuando perdonó nuestros pecados enviando a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Entonces vamos a empezar a mirar algo muy importante ya que vamos a hablar del perdón. Y lo primero es que debemos mirar nosotros qué es el perdón, porque sabemos como que en cierta forma debemos perdonar, pero somos conscientes de qué es el perdón. Uno busca en la palabra de Dios qué puede ser el perdón. Yo encontré una palabra muy linda que está en Efesios capítulo 4, versículo 32, y dice así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, si nosotros decimos qué es perdonar, perdonar ya sabemos que primero que todo es dar un regalo a esa persona, algo que no se merece. Pero para dar ese regalo a esa persona, algo que no merece, pero que yo quiero darlo de corazón por amor, debo tener compasión, debo tener misericordia en mi corazón. ¿Cómo podría yo dar el perdón si no tengo compasión y misericordia por mi hermano, por mi prójimo, por aquella persona que me pudo haber ofendido? No es posible, ¿cierto? Porque estaríamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Sí, yo te perdono, pero realmente en mi corazón no está ese amor por hacerlo. Y hay algo muy importante que Dios nos dijo. Y nos dijo, nosotros podemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio para muchas cosas, pero si no lo hacemos de corazón, de nada sirve. Entonces, ¿de qué nos puede servir? Amar, a decir, perdonamos cuando no lo hacemos con amor. ¿Sí ven lo importante que es el amor con el perdón? O sea, si nos damos cuenta, perdonar tiene que ir de la mano con el amor. Y sabemos que las escrituras están basadas todas en el amor. Entonces, si nosotros amamos como Jesús nos enseñó a amar, debemos perdonar como también Jesús nos enseñó a perdonar. Y dividir la prédica en unas partes. Y la primera es la deuda impagable, que es esa deuda que tenemos nosotros con el Padre, o teníamos. Entonces, podemos ver en la parábola que aquel hombre que le debe, ese siervo que le debe a ser rey, o sea, nosotros a Dios, le debe 10,000 monedas de oro. Coloquémonos en contexto hoy día, que nosotros hoy manejamos el oro acá como una moneda de cambio. ¿Qué pasaría si nosotros decimos que le debemos al Estado 10,000 monedas de oro sabiendo cómo está el oro? Yo creo que es una deuda imposible de pagar para nosotros, ¿cierto? 10,000 monedas de oro es mucho dinero.
Eso nos está diciendo Jesús, que la deuda de nosotros era prácticamente impagable. No la podíamos pagar por nosotros mismos. Por eso fue que Dios intervino. Por eso fue que Dios envió a su Hijo para que por medio de su amor por nosotros perdonara nuestros pecados, nos diera ese regalo, esta gracia infinita que Dios tiene por nosotros. La otra parte sería, no tenía cómo pagar. Nosotros por causa de nuestros pecados no tenemos de verdad cómo pagar. Y el resultado de ese no pago, ¿qué es? La muerte, ¿cierto? En la parábola vemos cómo el siervo no tiene para pagar. ¿Y qué es lo que hace el rey? Lo envía a quién? Con su carcelero para que lo vendan a él, junto con su esposa, junto con sus hijos, junto con sus bienes, para de esa forma él poder cobrar parte de ese dinero que se le debe. Nosotros actualmente, sin Dios, no tenemos cómo pagarle a Dios lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas, en contra de nuestro Padre, de nuestros pecados. Nos está mostrando Dios que necesitamos de Él. Nos estamos mostrando Dios que somos débiles ante todo, que somos también insignificantes. Pero si estamos con Dios, nosotros tenemos valor, tenemos poder. Y ese poder nos lo da Dios, esa fuerza que es la palabra de Él. Nuestros pecados también traen consecuencias. Lo vimos. ¿Cómo? Por medio de esa deuda iba a pagar ¿quién? Su familia. Yo diría lo siguiente, bueno, pero si yo soy el que le debo al rey ese dinero, ¿por qué va a vender a mi esposa? ¿Por qué va a vender a mis hijos? Bien, quíteme los bienes, ¿cierto? Pero ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa? Porque trae consecuencias el pecado. Y nosotros podemos mirar hoy día, ¿por qué consecuencias de pronto mi pecado actual o los que tengo en mi vida o los que cometo le puede traer consecuencias a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis hermanos en la fe? Todo pecado trae consecuencias, tanto para mí como para los demás. Simplemente podemos ver un caso. Si el hombre o la mujer es infiel, comete ese pecado de infidelidad, uno diría, ¿por cómo están pagando nuestros hijos? Pues los hogares se divorcian. Los niños quedan sin un papá, sin una mamá. Dios nos hizo para que padre, hombre y mujer estemos juntos, unidos por medio de su bendición. Y cuando eso sucede, los niños son los primeros que están pagando, ¿cierto? La esposa o el esposo que fue la víctima está sufriendo por la traición de su esposo o de su esposa. La familia empieza a sufrir por ese hogar que se está dividiendo, por los inconvenientes que están pasando. O sea, los pecados no solamente traen consecuencias para nosotros, también para los demás. Y eso lo debemos tener muy bien nosotros en cuenta en nuestra mente. Porque a veces se nos olvida y creemos, no, yo peco y eso no pasa nada, solo a mí me afecta en este momento. Pero no es cierto, nos estamos mintiendo, estamos buscando las excusas para nosotros poder, ¿qué? Ir corriendo al pecado y después de decir, ya, perdóname, Padre, he pecado. Pero mucho cuidado cuando hacemos esto, porque podemos estar diciendo, voy a pecar y después le pido perdón a mi Dios y Él me va a perdonar. Dios nos perdona, pero también nos va a tener en cuenta con qué intención lo estamos haciendo. ¿Estamos haciéndolo con la intención de pecar para después buscar el perdón? ¿O estamos realmente luchando de no pecar en nuestras vidas y de todos modos pedir el perdón? Son cosas importantes que debemos nosotros reflexionar y son cosas que debe vivir en nuestro corazón siempre. En el hogar debe haber perdón, en el trabajo debe haber perdón, en nuestra iglesia, que somos cada uno de nosotros, debe haber perdón. Y los llamo a que nosotros recapacitemos de pronto qué hay de pronto en nuestras vidas, de pronto contra nuestros hermanos que no sabemos, puede haber que haya algo entre nosotros, a que recapacitemos en este momento. Puede ser que haya algo en nuestra familia, familia de sangre, con nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, nuestros primos, amigos, cualquiera. Puede haber cosas. Y les puedo asegurar que si nosotros miramos para adentro de nuestro hogar, hay muchas cosas que debemos perdonar. Hay muchas cosas que nosotros de pronto no hemos perdonado y creemos que dejándolos a un lado se ha olvidado y ya todo está sano. No es así, porque Dios también nos llama a confesar nuestros pecados, a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos y a pedir perdón. ¿Sí ve cómo Dios nos enseña cómo es un proceso del pecado? No es algo a la ligera y no debemos dejarlo a un lado.
Nosotros los dejamos muchas veces a un lado. Yo tenía esa costumbre de dejarlos a un lado y en ocasiones meses y años. Y es algo en lo que tenemos que seguir luchando, de no hacerlo. Y vamos a ver algo muy importante que nos dice Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Y dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si nosotros no tuviésemos esa gracia del Señor de habernos librado del pecado por medio de su Hijo, ¿cuál sería ese pago de nosotros? ¿Con qué moneda estaríamos pagando? Con la muerte, o sea, con nuestra vida, con nuestra propia vida estaríamos pagando. Pero Dios no quiso que nosotros nos perdamos. Dios nos ama tanto que no le importó entregar a su Hijo único, siendo santo y sin tener ningún pecado, lo envió para que por medio de él, ese cordero que nosotros conocemos, que es mencionado en la Biblia, puro, perfecto, en ese sacrificio que él entra a entregarse por nosotros, por medio de su sangre y su dolor, su sufrimiento, pero también su amor, nosotros muramos al pecado, pero renazcamos también a la vida. O sea, Dios nos llama a la restauración. A todos nos está restaurando nuestro Padre. Y la pregunta es, ¿qué nos ha costado? A nosotros. A nosotros no. A su Hijo Jesús sí le costó, pero por amor fue el que lo hizo con nosotros. La segunda parte de esta parábola nos dice lo siguiente, dice que hay en esta estructura. Dios decidió perdonarnos, ¿por qué? Por amor. Y muchos de nosotros en nuestros pensamientos, o las personas que no creen en la Biblia, que no creen en la palabra de Dios, dicen, yo, a mí me parece imposible creer que un Dios envía a su Hijo a morir por otras personas. Y muchos dicen que eso es injusto, que es un mal padre, que no debería ser así. Entonces, si nosotros nos colocamos en el puesto de Dios, que no es comparación para hacerlo, no debemos hacerlo. Pero miremoslos por un momento, ni siquiera podemos compararnos con Él, porque su amor es tan grande que no podemos comprender la magnitud del sacrificio que hizo con su Hijo. Y no podemos entender la magnitud del sacrificio que hizo Jesús aceptando la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para perdonarnos, para sacrificarse por nosotros. Y una de las palabras bonitas que Jesús dice cuando está sucediendo eso en su final, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será cierto que todos no sabemos lo que hacemos cuando pecamos? Dios, Jesús, tiene tanto amor, tanta misericordia por nosotros, que hasta busca como un buen abogado que llegue el perdón a nuestras vidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Somos personas adultas. Los niños muchas veces en cierta edad ya están comprendiendo qué es lo que hacen. Nosotros somos personas adultas que llevamos el Espíritu Santo dentro y Él es el que nos habla y nos dice qué es bien y qué es mal. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. No podemos hacernos los que no estamos viendo. No podemos hacernos lo que no estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, de ese pecado que está en nosotros. Algo bonito de esta parábola es el arrepentimiento y el ruego. Vemos en la parábola cómo cuando el rey, o sea, para nosotros Dios, entrega a este hombre, a su siervo, ¿a dónde? Al carcelero. ¿Para qué? Para que lo vendan, ¿cierto? Eso es como esclavos y recuperar su dinero. Y cuando él se da cuenta del pago que tiene que hacer tan grande, es cuando se arrepiente y le ruega, se arrodilla y le ruega a su rey. ¿Para qué? Para que le perdone ese dinero, 10,000 monedas de oro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrodillado ante el Señor a rogarle y a pedirle que por favor nos perdone nuestros pecados? A veces lo tomamos con ligereza. A veces pensamos que simplemente sí, Padre, perdóname, hice esto mal y ¡pac! Le arranqué y me fui, es suficiente. Pero en nuestro corazón ese arrepentimiento no está. Simplemente lo estamos haciendo de una forma muy superficial, como si fuera un requisito o una rutina. Y se cumplió y ya hay el perdón. No es así. Dios conoce nuestro corazón. Acordémonos que nuestro corazón es engañoso, pero Dios sí lo conoce realmente. Por eso debemos ser conscientes de lo que estamos sintiendo en ese momento, estamos pensando, de lo que hay dentro de nosotros. Dios dice que lo que hay en nuestro corazón, ahí donde está ese tesoro, está nuestro corazón, ahí está su palabra, ahí está Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón en el momento de pedir perdón? ¿Dónde está?
Esa es una de las grandes preguntas que debemos hacernos siempre cuando vamos a pedir perdón. Y también es una de las grandes preguntas que debemos hacernos para aquellas personas que sabemos que tenemos que pedir perdón y a estas alturas de la vida no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad o porque en nuestro interior hay esa cobardía, nos da miedo ir ante la persona a pedirle perdón. Nos da miedo de pronto que nos lo reprochen. Nos da miedo de pronto que se queje ante nosotros, que se enoje porque le traemos ese recuerdo, que no nos dé el perdón. Somos temerosos de eso. ¿Será que es un motivo suficiente para nosotros no hacerlo? La humildad y la cobardía. Dios dice que nos dio un espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces, hagamos valer la palabra del Señor. Saquemos nuestra valentía que viene a través del Señor. Doblemos rodilla, seamos humildes y reconozcamos que hemos pecado contra nuestros hermanos, contra personas que ni muchas veces ni conocemos. Las personas que de pronto han pasado, nos han ofendido en el carro cuando van por ahí o algo que hicimos y alguien nos insultó, nos dijo una mala palabra. Y nosotros muchas veces en nuestros pensamientos dijimos muchas cosas o le dijimos muchas cosas. Ya esa persona no la podemos buscar porque no sabemos quién es y dónde está. Pero podemos confesarle nuestro pecado a nuestro Señor y arrepentirnos de ese pecado. Eso sí lo podemos hacer. Pero aquellas personas que nosotros tenemos con vida aún, las conocemos, podemos ir a buscarlas para reconocer ante ellos que hemos pecado y que lo hemos ofendido y pedirles perdón, para que así, por medio de nuestro ejemplo, de nuestro amor que Dios puso en nosotros, a través de esa persona, nazca también el perdón, nazca también ese deseo de conocer de Dios. Porque muchos son los que dicen también, mire lo que hizo esta persona, nunca pensé que Fernando, que Gonzalo, que Mafe, que Gloria, cualquiera de nosotros está acá, viniera a pedirme perdón por lo que me había hecho alguna vez, o por todas las cosas que me hizo, o las que me sigue haciendo. Esa persona veo que está buscando de Dios. Dios está transformando su vida. Qué bonito que lo está haciendo. A mí me gustaría ser parte de eso. Estamos predicando también de la palabra del Señor cuando estamos nosotros pidiendo perdón ante los demás. Estamos buscando que nuestro Señor, nuestro Padre, actúe en nuestras vidas. Estamos dejando que Él tome su poder en nosotros, que la voluntad sea la del poder y no la nuestra. Estamos dejando que Él dirija nuestro camino, sin importar lo que nos cueste. Por eso es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Y eso es un sacrificio para cada uno de nosotros que en ocasiones tampoco queremos afrontar. Tampoco queremos estar en ese sacrificio. Y Efesios capítulo 4 en el versículo 32, ¿no? ¿Qué nos dice sobre esta parte? Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bondadosos, compasivos. Entonces, nos dice, ¿y cómo busco ser bondadoso y compasivo? Nos está diciendo que Dios nos perdonó, Dios nos enseñó la compasión, Dios nos enseñó a ser bondadosos, a hacer cosas buenas, a tener amor por nuestro prójimo. ¿Y cómo nos lo enseñó? A través de su Hijo Jesús por medio de su ejemplo. Sabemos todo lo que ha hecho, lo que hizo Jesús por nosotros. Nos dejó un estándar tan alto que es prácticamente como imposible para nosotros alcanzarlo. Pero nuestro deber está en luchar para seguir en ese camino de alcanzar lo máximo que podamos ese estándar, de llegar lo más lejos que podamos. Pero también Colosenses nos dice algo muy importante en el capítulo 1, versículo 13 a 14. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y es ahí cuando Dios nos dice que muchas veces nosotros, pudiendo ver, no queremos ver. O sea, queremos ser ciegos. Queremos que la oscuridad esté en nosotros. Y muchas veces queremos entrar en la oscuridad porque es que no queremos que el pecado se vea. Porque en la oscuridad parece que nadie nos ve, pero Dios sí nos está viendo. ¿Qué pasará el día de mañana cuando esa luz llegue y el pecado salga a la luz? Que eso va a suceder. Porque el Cristo revelará todo algún día. ¿Qué va a pasar? Es ahí cuando nosotros pronto nos vamos a arrepentir y decir, ¿por qué no lo hice? Si era cierto lo que decía la palabra de Dios.
Y dice que tenemos redención y perdón de pecados. ¿Qué es redención? Dios nos redime, nos restaura. Ya nos deja que nosotros, ese antiguo yo, esa antigua criatura, ya murió en Cristo en la cruz. Y cuando Cristo resucitó, nosotros vivimos, resucitamos con Él para vida eterna. Pero eso solamente lo podemos hacer creyendo en el Hijo de Dios, conociendo de Él y siguiéndolo. Solamente lo podemos hacer de esa forma. La otra parte de la estructura dice, el olvidar que fuimos perdonados. Y esa es una de las partes que yo veo acá fuertes de esta parábola. Vemos un hombre arrepentido que quiere pedir perdón, ¿cierto? Que quiere que le perdonen sus deudas, 10,000 monedas de oro. Pero resulta que este hombre tan pronto es perdonado y le da la libertad al rey, porque le dio la libertad. Así como Dios nos sacó de la esclavitud, nos volvió libres de esa esclavitud. Salimos y tan pronto el hombre se encontró a esa persona que le debía, ¿cuántas monedas dice acá de plata? Perdón. 100 monedas de plata. Comparemos 100 monedas de plata con 10,000 monedas de oro. No hay comparación, ¿cierto? Y este hombre lo coge y lo estrunge y le grita que le pague. Y el otro rogándole que le perdone, que él va a mirar cómo le paga, que lo espere. Él no lo hace. Se le olvidó que anteriormente estuvo en esa situación y que él rogó y sus palabras fueron escuchadas, sus ruegos. Y es ahí cuando nosotros rogamos por perdón a Dios y Dios nos escucha y nos sigue perdonando. Pero nosotros muchas veces le pedimos perdón acá en este momento, Dios, perdóname por esto, esto y esto, y Dios nos perdona. Salimos a la calle y alguien nos ofende y nos indignamos. Y pasa, y sigue pasando en mi vida también. No es fácil, porque ¿qué días hablamos en la reunión de familia? Que hay muchas cosas que nos pueden afectar a unas personas más que a otras, algunas ofensas. De pronto para mí algún tipo de pecado no me llega a doler tanto como le puede doler a alguno de ustedes. Pero cuando yo me veo enfrentado a eso, este hermano, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo me va a decir eso? Leonardo, Carlos, me dijeron esto, siendo mis hermanos, no los puedo perdonar. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo es posible siendo que ellos me conocen y yo he compartido con ellos tanto? Pero se me olvida que el peor pecador en este mundo soy yo y que Dios me perdonó. Y que así como Dios hace la comparación, Jesús está haciendo la comparación de las 100 monedas de plata con las 10,000 monedas de oro, está comparando el pecado entre nosotros con el pecado de nosotros con Dios. Y Dios nos perdonó esa deuda que era impagable. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar las deudas menores con nuestros hermanos? ¿Por qué no podemos aceptar ese perdón? ¿Será que en nuestro corazón, como hemos hablado anteriormente, no está el verdadero amor? ¿No hemos sido lo suficientemente maduros como para que nuestro amor vaya creciendo y se vaya alimentando cada día? ¿Qué es lo que estamos alimentando más en nuestro corazón? ¿Ese amor que debe habitar, que es el amor de Dios? ¿O el odio, el rencor, la venganza por aquel que nos ha ofendido? Acordémonos que lo que alimentemos más en nuestro corazón será lo que más crece. Si alimentamos el amor va a crecer. Y cuando el corazón de nosotros se llena de tanto amor, no va a haber espacio para odio, porque está lleno del amor de Dios. Pero si nosotros alimentamos nuestro corazón con el odio, con el rencor, con la venganza, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Solamente eso, odio, venganza. Y ya no va a haber espacio para el amor de Dios. Si eso sucedió en algún momento en mi vida, que yo sé que fue así, Dios me hizo un gran regalo, que fue perdonarme y me enseñó a perdonar. Y ese perdón hay que practicarlo todos los días. Porque les puedo asegurar que todos los días no tenemos la misma facultad para perdonar con la misma facilidad que Jesús lo hizo con nosotros, que Dios lo hizo con nosotros. Hay veces que me cuesta mucho más, hay veces que me cuesta menos. Depende de muchas cosas en nuestras vidas, depende de pronto cómo está nuestra situación, si estamos estresados, de mal genio, con muchos problemas en nuestras vidas. Sí depende de eso. Pero si hubiese el amor en nosotros verdadero, esas cosas no deberían interrumpir ese camino del amor para el perdón. No debería estar ahí, ¿cierto? No debería estarnos obstaculizando, no debería colocar un límite. Y nosotros nos damos cuenta que ese límite sí en ocasiones está. Entonces es el momento de reflexionar por qué ese límite está ahí puesto. Dios no lo pone, lo ponemos cada uno de nosotros en nuestras vidas.
¿Por qué? Cada uno de ustedes lo debe saber cuando estamos reflexionando, nos está exhortando la palabra. ¿Por qué hacemos eso? Santiago en el capítulo 1, versículo 23, dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué nos está diciendo acá Santiago? Que nos puede estar pasando lo mismo que le pasó al siervo que fue perdonado, pero no fue capaz de perdonar una deuda menor. Se le olvidó un momento, solamente un momento atrás, se le olvidó que había sido perdonado por una inmensa deuda que tenía. Pero nos pasa así como dice Santiago, nos miramos en el espejo y al momento que salimos se nos olvidó el rostro. Si eso sucede en nuestras vidas, que todos los días nos vemos y nos está pasando todavía, ¿cómo no se nos va a olvidar en ocasiones el que debemos seguir perdonando todos los días? Y Pedro le preguntó una vez a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y yo investigaba por qué decía el número 7. Hay una parte que en ese entonces había una regla, sí, era como un reglamento, una ley, que era lo máximo. Si a usted lo ofendían, hasta 7 veces podía perdonar a su hermano. Eso era como el estándar más alto para perdonar. Pero Jesús en ese momento le dice, hay que perdonar ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Le está diciendo que el perdón debe ser ilimitado, que en ese entonces estaba la ley que era el máximo estándar 7, pero 7 veces, 70 veces 7, nos dice que sigamos perdonando sin importar cuántas veces nos ofenda. Si de pronto fue una y otra y otra y otra y fueron seguidas, si nos sigue ofendiendo día tras día, eso nos está diciendo Jesús, que debemos estar perdonando. Y qué bonito que nosotros aprendiéramos a hacerlo de verdad seguido. Así nos cueste lo que nos cueste, porque eso nos lleva a ¿qué? A perseverar. Eso nos lleva a nosotros a poder aprender de la mano de Dios, a seguir perdonando. Cuando nosotros aprendemos de la mano de Dios a perdonar, sacrificamos ese momento de nosotros y nos humillamos para pedir ese perdón, que es de verdaderamente algo que Dios nos pide, nos lo solicita, no nos está diciendo, por favor, pídele perdón si quiere. Él dice que debemos pedir perdón. Entonces, si eso nos lo está haciendo, nos lo está pidiendo, ¿cómo no hacerlo? Decimos acá, yo vengo al servicio porque quiero escuchar de Dios y quiero aprender de su palabra, ¿sí? Si yo quiero escuchar de Dios y aprender de su palabra es porque quiero ¿qué? Vivir su palabra, ¿cierto? Lo aprendo porque quiero vivirla. Entonces, si eso es así, la otra pregunta que debemos hacer no es, ¿por qué algunas cosas sí las escuchamos, las aprendemos, pero no las practicamos? Cogemos lo que de pronto no nos cuesta y eso lo vivimos. Esto no me cuesta tanto que Dios está diciendo que debo cumplir. Eso sí lo voy a vivir. Pero esto que me está costando tanto, esto sí no quiero vivirlo. Dejémoslos a un lado. Eso pasa también en nuestras vidas. Y eso nos está diciendo acá Santiago. No olvides su rostro al salir. Acuérdese de quién eres. Acuérdese de dónde te sacó Dios. De dónde te sacó Jesús. Dios nos sacó de la parte más profunda, más oscura. Nosotros no éramos merecedores de su amor, de su perdón. Pero Él dice que sí. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que piensa Dios? Porque nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos para Él son tonterías. Y nosotros pensamos así. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar, sí, debo aceptar la voluntad de Dios en todo lo que me manda. La cuarta parte de esta parábola dice lo siguiente, dice, el perdonar para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces nos dice, ¿será que es cierto que si yo perdono, Dios también perdona mis pecados? Pues miremos algo importante. Dice, la deuda con Dios es impagable, pero Dios nos perdonó. Eso quiere decir que Él nos está diciendo que aprendamos a perdonar, pero ese perdón debe llevarnos de la mano de Dios, debe llamarnos de la mano de Dios, siempre unidos, fuertes, pensando en lo que nos está diciendo. La deuda de nuestro prójimo pequeña en comparación con la nuestra con nuestro Señor. Eso es algo también muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el pecado de mi hermano, por ser diferente al mío, a veces mi pecado no es un pecado, es una falta leve. Y así lo miramos en ocasiones. Ah, es que yo peco porque digo mentiritas, pero es que ayer, mire, el de allá está colocando el cacho a la esposa.
El de allá me insultó, pero yo solamente digo mentiras, entonces mi pecado no es tan grave como el de él. Y empezamos a mirar como que el escalafón, vamos a colocar un escalafón para los pecados, a ver cómo está. Si el pecado llegó en este escalafón tan alto, a usted no lo perdono porque es demasiado. Si llegó por acá bajito, según mi estándar, el que yo tengo, voy a perdonarlo, porque sí puedo. Dios no nos manda a tener escalafones para clasificar los pecados. Si el de nosotros, que era tan alto que era impagable, no lo perdonó, ¿por qué nosotros vamos a tener clasificación en los pecados? ¿Por qué vamos a escalonarlos? ¿Por qué vamos a decir, vamos a darle esta escala? No tenemos que hacerlo. ¿Por qué nosotros sacamos muchas veces cosas en nuestras vidas para colocarlos como reglas y desechar la palabra y la ley de Dios? Y así lo dijo Dios una vez, Jesús también. Dijo que nosotros, así se lo dio a los fariseos, en ocasiones hacen ustedes, ¿qué hacen? Toman leyes y las sacan y dicen que di la ofrenda, di todo para la iglesia. ¿Para qué? Para decirme que yo me excluyo de qué? De honrar a mi padre y madre y que debo ayudarlo. ¿Y qué hacen? Por esa ley que yo saqué, que se sacó, entonces yo ya no debo cumplir la cual, la que Dios manda realmente, que es honrar a mi padre y madre. Y entonces estamos haciendo leyes nuestras para abolir las leyes del Padre. Y eso no nos está mandando Dios. Él en ningún momento, Él es juez, Él es todopoderoso y el que hace las leyes es Él. El que las cumple en cada uno de nosotros es Él. El que nos va a juzgar por esas leyes es Él y no nosotros. En el capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, nos dice lo siguiente Dios a través de Pedro. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Bueno, acá vemos que en la parábola estamos hablando de dinero, monedas de oro, monedas de plata, cosas que se pueden intercambiar. Pero acá se puede intercambiar la vida. ¿Será? Nosotros podríamos pensar cómo intercambiamos nuestra vida. Dios lo hizo, intercambió su Hijo, dando su vida por nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a intercambiar nuestra vida por otro? En ocasiones, si nos ponemos a pensar, diríamos, yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi hijo, por mi esposa, por mi madre, por mi padre. Pero hasta ahí de pronto me llegaría el dar mi vida. Pero no lo voy a hacer por allá el que veo que golpea a su esposa. Que veo, no lo voy a hacer por allá el que veo que está siendo infiel a su esposa, a sus hijos. No lo veo por allá el que veo que ofende cada rato a otra persona. Dios tampoco lo hizo. Jesús tampoco lo hizo. Él no miró eso. Para Él todos somos pecadores y para Él todos merecemos el perdón, la gracia de Él. Y así fue como Dios, su Hijo Jesús, la trajo a nosotros. Esa gracia absoluta, ese regalo. Cuando nosotros nos acercamos a las personas a pedirle perdón, algo que tenemos que tener en cuenta es, nosotros pedimos que por favor nos perdonen. Yo no exijo que me perdone. Yo no puedo decir, uy, mi hermano, le cuento que fui a buscar a mi hermano y le exigí que me perdonara. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está el amor por mi hermano? Porque él era el ofendido, no yo. Y llego todavía a exigir perdón con mi prepotencia. Ahí no hay nada de eso. Ahí no está el amor de Dios. No se ve reflejado el amor de Dios por ningún momento. Simplemente estamos buscando es un requisito y estamos exigiendo algo que nosotros no merecemos. Y el hombre es una persona que siempre tiende a exigir. Y decimos, esto no es justo lo que me está pasando. Esto no es justo lo que me hicieron. Pero si es justo lo que nosotros le hacemos a los demás. Si es justo lo que yo hago con los demás. Eso nunca lo pensamos, ¿cierto? En muchas ocasiones. Consecuencias de no perdonar. Ya vimos cómo es importante toda esta parte del perdón acompañado siempre del amor. Sabemos lo más importante, que no debe ir el perdón separado del pecado. ¿Qué consecuencias hay? Uno, que si yo no perdono y no pido perdón, hay un castigo. Y ya sabemos que si Dios no nos hubiese perdonado, el castigo sería la muerte. Y ya sabemos que en nuestro corazón debe haber perdón por nuestro hermano. Nuestros pecados no serán perdonados. Ojo con esta frase. Dios dice también que perdonemos pecados para que nuestros pecados sean perdonados.
Cuidado con esto. Muchos podemos decir, voy a perdonar a él porque necesito que me perdone mis pecados. Tengo tantos pecados que voy a perdonarlo porque necesito hacer un trueque. Eso suena como cuando nos enseñaron en la época de la conquista que hacían truecos, sal por comida, maíz, oro, plata. Suena así, ¿cierto? Se escucha mezquino, no se escucha amor ahí. Se escucha simplemente conveniencia. ¿Qué me conviene? Entonces, la palabra dice que pida perdón para que me perdonen. Padre, ven para acá, hermano, perdóneme. Vamos a ver cuántos pecados el día de mañana Dios me perdonó por hacer eso. No, nosotros debemos perdonar sin pensar en recibir nada a cambio. Simplemente porque Dios lo manda que debemos perdonar. Debemos también, hay algo muy importante cuando nosotros no perdonamos, desconocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros desconocemos no se refiere a que no la conozcamos, se refiere a que no tomamos la autoridad de la palabra de Dios. Dios dice que perdonemos, pero yo no quiero. Y yo he escuchado mucha gente decir, yo no quiero pedir perdón. Y con una soberbia lo dice. Y yo en muchas ocasiones también lo pensé. Y yo pensaba cuando me ofendía en mi juventud y yo decía, uy, pero estoy que le doy una paliza. Y uno decía, quiero golpearlo, quiero agredirlo. Eso es lo que había en el corazón. Pero porque en mi corazón no estaba ese amor de Dios aún. Algo estaba ahí, pero yo no quería dejarlo entrar. Entonces debemos es reconocer la autoridad en la palabra del Señor para nosotros. Es decir, si Dios lo manda, debo cumplirlo. Y si no lo cumple porque soy una persona débil en mis cosas, debo luchar por cumplirlo. No debo quedarme simplemente, es que soy débil. No, debo dar la lucha, debo la batalla. También es importante algo. Cuando nosotros no perdonamos, nos estamos alejando de Dios. Nos estamos apartando. Porque Dios, lo que nos une a Dios y a nosotros es ese amor, es esa santidad. ¿Cómo podemos estar nosotros con Dios cuando en nosotros no habita el amor? Cuando en nosotros hay odio, resentimiento, egoísmo, envidia, burla. No hay Dios en nosotros. Entonces, si Dios no está en nosotros, no estamos en comunión con el Padre. Y si no estamos en comunión con el Padre, pues nos estamos separando de Él o ya nos hemos separado de Él. Démonos cuenta si está sucediendo en nuestras vidas eso para que no sea demasiado tarde. Y para terminar con esta bonita parábola y lo que Dios nos dice, los voy a dejar con una palabra que nos dice Mateo en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Y esta parábola y esta cita bíblica es para que nosotros reflexionemos hoy cuando nos vayamos a ir o si estamos acá. Y dice lo siguiente: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, si lo bonito de la palabra de Dios nos lleva a un proceso para enseñarnos. Y ahora nos está diciendo, ya que sabes la palabra mía, ya que la estás aprendiendo, o algo que no conocías por completo, lo conociste hoy, o algo que habías olvidado en tu vida, te volvió a recordarlo la palabra. Entonces, sigue esta palabra que te estoy recordando ahora. ¿Qué tenemos en nuestro corazón con nuestro hermano hoy? ¿Qué tenemos en contra de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestros hermanos de la fe? ¿Qué hay? Si hay algo, yo les digo, esto que está acá es para cumplirlo. Y si está para cumplirlo y ustedes están acá para escuchar y aprender y vivir la palabra, los invito a que por medio de Dios, y para mí también que eso es una invitación para mí, a que hoy vayamos, busquemos a esa persona y le pidamos perdón. Con humildad en nuestro corazón, sobre todo con mucho amor, reconociendo nuestro pecado. No para buscar simplemente más perdón de nuestros pecados, sino porque Dios lo manda en nuestras vidas. Gracias, hermanos.